gustó la palabra que tú diste del domingo y yo voy a hablar de esto. Yo voy a hablar porque tocó mucho mi corazón esta parte, este versículo, y yo le decía, Señor, dame una palabra que sea exacta, y es tremendo porque está enlazada, está abrazando lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos hablando en la semana, lo que Dios nos está revelando, lo que Dios está mostrando, y con mucho dolor nosotros estamos aceptando que tenemos que salir de este mal, sí, que está golpeando y mucha gente ya está muriendo. Vamos a ir a Mateo 12, 22. Amén. Bendito Padre Celestial, estoy aquí en tus manos, Señor. Y como te dije, Padre, temprano, quiero que hables tú, Señor, que tú muestres la verdad, mi Señor, que hables de nuestra vida, Señor, que lo tomemos, oh Padre Celestial, como agua al cual necesitas, Señor, porque muere de sed. Si es pan, Señor, aquel que necesita comer, porque es pan, Señor. Si es fuerza, Señor, aquel que reconoce, Rey, que está débil, Señor, y necesita ser fortalecida. Oh mi Dios amado, hoy nos ponemos en tus manos todos, mi Señor. Todos, oh Padre Celestial, reconociendo, Señor, que a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Vida, oh Padre Celestial, para que nosotros podamos vivir, Señor, y compartir el pan, Señor, junto a la mesa contigo, Señor. Que podamos estar, Señor, en las bodas del Cordero, que nuestros nombres sean escritos, Señor. Que podamos, oh Padre Celestial, glorificar tu nombre, Señor, porque es una de las cosas que tú, Señor, nos dijiste que estábamos llamados a hacer, oh bendito Rey. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Yo te entrego las horas, te entrego los minutos y los segundos en el nombre de Jesús, reconociendo, Padre Celestial, que es tiempo, Señor, de estar en ti, Padre Santo, antes que el mundo, Señor, porque el mundo, Señor, se ha contaminado, Padre, de una manera, Señor, que no podemos entender y no nos hemos dado cuenta, Señor. Por eso tú dijiste, Señor, que tú entregaste un espíritu engañoso, Señor, para que todas las personas crean la mentira, Señor. Oh Padre Celestial, escuchar a aquel que decía, Señor, en esta semana, no permitas que ese espíritu, Señor, se quede en mi vida, porque yo no quiero creer la mentira, quiero creer la verdad. Quiero creer la verdad, Señor, que tú has puesto en mi camino, Señor. Y la única forma de creer la verdad, Señor, es saber que el Espíritu, Señor, el Espíritu al cual, Señor, tú le delegaste, Señor, en esta generación, oh Padre Celestial, que estuviera con nosotros, que nos guiara a toda verdad, Señor, que sea, Padre Celestial, el que cuida, el que guía, Señor, el que reprende, el que exhorta, Señor, el que enseña, Padre Celestial. Pues a Él ahora, Señor, nosotros clamamos, Padre, y tomamos su mano, porque sabemos, oh Padre Celestial, Señor, que estamos viviendo, Señor, tiempos finales. Ay, Señor, maestros, evangelistas, profetas, pastores, Señor, que no hablan, Señor, esta verdad. Muchos han negado, Señor, esta palabra. Otros se burlan, oh Padre Celestial, Señor. Mas aquí hay un remanente, Señor. Yo vengo a pedirte por este remanente, Señor. Y como lo he dicho, Señor, aunque tal vez unos están más alejados, Señor, otros están más cerca, Señor, otros están peleando, Señor amado, pero están aquí, Señor. Están aquí, Señor. Y si no los has sacado todavía, Padre, es porque hay esperanza, mi Señor. Hay esperanza, Padre, porque quieres cumplir tu palabra en nosotros, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra no volverá vacía, Señor, sino que dará fruto, Señor, en nuestra vida.
Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice, entonces le llevaron un endemoniado. ¿A quién? ¿A quién le llevaron? A Jesús. ¿A quién? Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Desde ahí pítenle, por favor, los que saben pintar. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. El título es ¿contra quién estás? Perdón, ¿con quién estás? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios por esta palabra. Quiero empezar preguntándole esto. Yo creo que esto más va a ser para las mujercitas. ¿A cuántos nos pasa que nosotros sabemos que alguien va a venir? Que alguien va a llegar a la casa. Y bueno, nosotros desde la mañana empezamos ¿a qué? Arreglar. Y la arreglamos de tal manera, ¿sí? Que nosotros queremos, bueno, en mi caso, ¿no? Cuando yo sé que alguien importante, y bueno, y tampoco que no sea importante, sí, cuando sé que va a venir, pues yo trato de que la casa esté muy limpia. Sí, trato de arreglar todo, trato de que realmente la primera impresión que tenga la persona al entrar a mi casa es bonita, sea bonita. ¿Por qué? Para mí, porque esa persona se merece respeto. Sí, porque yo la respeto y porque yo quiero honrarla. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, viene, hagamos así nomás, ¿no? Bueno, para mí es muy importante saber cómo voy a recibir a una persona. ¿Sí? Saber cómo yo la voy a honrar. Y una de las partes no es darle de comer, ¿sí? Sino es la primera impresión que ella va a tener. Ahora, igual, si yo estoy desalineada, si yo estoy mala, igual, ¿no? Es igual. O sea, el primer impacto va a ser cómo te van a ver y cómo van a ver tu casa, ¿sí?
Y después, yo creo que ya lo demás ya será así como por añadidura, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tú ya tienes todo bien arregladito, ¿sí? Y por ahí tienes un niño, o por ahí llega un sobrino, o llega alguien y empieza a desalinear toda tu casa. O sea, ¿cómo te sientes tú? Frustrado. Sí, te enojas, te frustras. ¿Por qué? Porque tienes que volver a arreglar. ¿Sí? Tienes que volver a arreglar, ¿verdad? Hay otras personas que de pronto ya no lo hacen. ¿Sí? Pero algo de esto, esta ilustración tiene que ver con lo que Jesús hizo. ¿Usted cree que sí? ¿Sí cree usted eso? ¿No es cierto? ¿Sí? Y en este caso es que cuando el Señor, cuando Jesús va a esta persona, que obviamente Él se dio cuenta que no estaba enferma, sino que estaba endemoniada, ¿sí? Y Él hace el trabajo, y era un trabajo, porque dice que mucha gente decía, ¿será acaso este el linaje de David? ¿Qué estaba pensando la gente? Que ya estaba el Mesías allí, porque ya pensó. Pero ¿qué hicieron los niños malcriados? ¿O qué hicieron los fariseos? Dañaron la imagen. ¿Sí? La dañaron. ¿Por qué la dañaron? Porque empezaron, ¿sí? Claro, como vienen en contra de ellos, ¿sí? Como vienen actitudes que no les va a favorecer a ellos, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a dañar la imagen de Jesús, diciéndole, este hombre no está haciéndolo por Dios, sino por Belzebú, ¿sí? Entonces Jesús mirando, bueno, dice en el 22, dice, un día le llevaron, dice, un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, ¿no es cierto? ¿Qué significa para usted endemoniado? Ya poseído, ya. ¿Qué más? Ya, que le entró un demonio. Sí, bueno, es importante saber qué es un endemoniado, ¿no es cierto? Este término es usado en la palabra para hablar de alguien cuya voluntad ha sido sometida. Sí, una persona endemoniada o una persona que por alguna razón tiene algo con el demonio es una persona que ha sido sometida por él. Sí, sometida por él. Y dice, y ellos le guían. Sí, claro, obviamente, ¿no? Si esta persona es sometida por los demonios, entonces ellos lo guían. Dice, controlan y ejecutan acciones en el cuerpo del hombre poseído. ¿Sí? Dice, controlan y ejecutan acciones en el cuerpo del hombre poseído. ¿Sí? En este caso en especial, el demonio generaba en el hombre, ¿qué generaba? Ceguera y mudez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que habían hecho estos demonios? Habían generado en este hombre, sí, que sea ciego y que sea mudo, ¿verdad? Entonces, la palabra adecuada es que Jesús, ¿qué trajo a su vida? Sanidad, ¿sí? Libertad, ¿sí? Y esto trajo sanidad, porque fue un hombre que automáticamente empezó a hablar, ¿sí? Dice, en el 24 dice, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belzebú, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué los fariseos empezaron a hablar? Ya lo dije, ¿verdad? Porque se sintieron acusados, se sintieron aludidos. Es que claro, ¿no? ¿Cómo si ellos siendo doctos, siendo los conocedores, siendo ellos sabios, siendo ellos muchas cosas, que déjenme decirles, eran unos de ellos también, o sea, ellos también expulsaban demonios y cosas como esas, ¿sí? Entonces ellos decían,
No, pues, este está haciendo por Belcebú. Entonces, mire, dice, deciden atribuir las maravillas realizadas por Jesús a Belcebú. Esto demuestra que ellos creían en un reino de las tinieblas, ¿sí? Que estaba obviamente bien organizado. Porque Belcebú dice que era el príncipe de los demonios, ¿verdad? O sea, significa que este demonio era un principado espiritual que dominaba las tinieblas, ¿sí? Y ellos tenían conocimiento de eso. O sea, los fariseos sí sabían, ¿sí? Sabían que había un mundo espiritual, el cual también podía hacer milagros, y también podía liberar, y también podía sanar, ¿sí? Mire, dice, Jesús conocía sus pensamientos y bueno, y les dijo, ¿no? Que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y es verdad, sí, es verdad. Mire, Jesús andaba en la plenitud del Espíritu, en unidad con el Padre, por lo cual le permitía conocer los pensamientos de sus detractores. Y menciona que ningún reino dividido se podrá mantener en sí mismo. Y es verdad. Aquí no estamos hablando de fariseo como un gentil. Estamos hablando de un fariseo como parte de una iglesia, como parte de un grupo que sigue a Dios o de una denominación. No estamos hablando de los gentiles. Los gentiles, si hablan, no saben lo que hablan. Por eso a veces hablan sandeces. Pero qué tenaz que es cuando el pueblo de Dios hay alguien que habla, no sabe lo que habla y habla sandeces. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de dos clases de personas. Los fariseos, los cuales tenían conocimiento, los cuales tenían experiencia, los cuales practicaban, ¿sí?, la sanidad, la liberación, ¿sí? Y estamos hablando de aquel grupo muy pequeño, porque los fariseos eran muchos, ¿verdad? Eran muchos los fariseos. Jesús, ¿cuántos eran? Solo él. Porque cuando él empieza el ministerio, él empezó solo. Y lo que él empezó es a recoger gente. ¿Para qué? Para instruirles, para enseñarles. O sea, que mientras él hacía lo que hacía en esos 3 años, sí, lo que estaba haciendo es instruir a sus discípulos, a sus seguidores. Así que era uno contra los que aparecían, porque siempre aparecían los fariseos, los sacerdotes, los de la sinagoga. ¿Para qué? Para hacerle caer, para tentarle, ¿sí? Para traer confusión, para traer división. Entonces, mira, el fariseo y Jesucristo se encuentran en un momento, ¿sí? Se encuentran en un momento donde Jesús hace un milagro, donde Él trae sanidad y liberación. Y están aquellos que solo hablan por hablar, aunque tengan conocimiento, aunque tengan experiencia, ¿sí? Pero hay algo que a ellos los hace diferentes de Jesús. ¿Y qué cree usted que era? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Porque mira, para que haya división, para que pueda haber división, significa que... ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay división, Abigail? Ya, porque no estás en el mismo sentir. ¿Por qué crees, Robert? Porque los intereses son diferentes. Ya, porque los intereses son diferentes. ¿Por qué más puede haber división, Jenny? Porque no tienen las mismas ideas de lo que van a hacer. Muy bien, no tienen las mismas ideas o no tienen los mismos acuerdos.
¿Sí? Entonces, cuando yo pienso una cosa y la otra persona piensa otra cosa, cuando yo quiero una cosa y la otra persona quiere otra cosa, cuando yo siento una cosa y la otra persona siente otra cosa, ¿qué se produce? Una división. ¿Sí? Aquí se encuentra una división. Y el Señor nos habla claro de que una casa dividida no puede prosperar. Una casa dividida no puede crecer. Sí, no puede mantenerse, no puede edificarse. Entonces, esto no solamente estaba pasando en ese momento, sino que también pasa en el hogar, pasa en la familia, pasa en la iglesia, ¿sí? Pasa con los amigos. Pero, como les estoy diciendo, no estamos hablando de los gentiles, ¿verdad? Con los gentiles siempre tendremos división, ¿sí? Nunca podremos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy luz y ellos son tinieblas, ¿sí? Porque yo soy verdad y ellos son mentira, ¿sí? Entonces nunca podrá haber esa relación. O sea, volvemos al mismo punto, ¿sí? Es dentro, es en la iglesia y es en el hogar. Bueno, cuando también el esposo o la esposa o los hijos no son cristianos, obviamente va a haber división. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si estando en la misma iglesia, si estando comiendo la misma enseñanza, puede haber división. Entonces eso es lo que el Señor les decía a ellos. Mira, un reino dividido, dice, no se puede mantener. Eso mismo ocurre en nuestras familias, con las iglesias y aún con nosotros mismos. Una iglesia dividida, una familia dividida, un ser dividida por el odio, la falta de perdón, el egoísmo, la vanidad, no puede mantenerse en pie en contra de aquellos que le acechan. Dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? La palabra es clara en denominar que Satanás y los demonios que pertenecen al reino de las tinieblas están organizados, no hay divisiones en sus filas, pues su reino se mantiene en pie. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que a nosotros, aunque nos duela, sí, algo está mal. Algo está pasando en nuestra vida que no es correcta. Por eso viene la división. ¿Sí? El Señor a nosotros nos demandó que nosotros teníamos a Él que amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿sí? Con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿no será que nuestra iglesia, porque vamos a hablar de nuestra iglesia, ¿no será que tal vez hay alguien que no lo está haciendo correctamente? Alguien sí lo está haciendo, alguien no lo está haciendo, y por eso hay la división. Porque alguien que no lo está haciendo significa que no está cumpliendo el mandato de Dios. Y si no está cumpliendo el mandato de Dios, está en desobediencia. Y si está en desobediencia, está en pecado. Y si está en pecado, ¿con quién está? Con el diablo. Y ahí se cumple lo que está diciendo Jesús. Ahí se cumple. Para que nosotros podamos estar juntos, unidos, sí, tiene que haber algo en nuestra vida. Y es que nosotros tenemos, sí, que vivir en obediencia. El punto importante en nuestra vida es la obediencia. Pero aquel que trata de mirar sus propios fines, su bien común, sus intereses, sus pensamientos, ¿sí? Sus emociones, sus sentimientos, entonces generalmente no podrá amar al Señor sobre todas las cosas. Porque aquel que ama sobre todas las cosas al Señor se está negando a sí mismo.
El negarse a sí mismo es renunciar a muchos placeres. Es renunciar a muchas cosas en las cuales nosotros estamos acostumbrados. Y por eso viene esta división. Entonces significa, como decía Jesús, es imposible que el propio Satanás eche fuera a Satanás. ¿Sí? Es imposible. Pero obviamente que cuando lo hace, hay dos cosas que sí son importantes. Hay mucha gente que puede sanar, que puede liberar, que puede traer milagros, pero no están bajo el Espíritu Santo. Y ellos no es que se van en contra de Satanás, sino ellos van para Satanás. O sea, ellos ministran, sí, el bien para ellos. Pero aquel que está en el Espíritu, sí, para el Espíritu trabaja. Y lo del Espíritu vive y es eterno. No cambia. Por eso en nuestra vida nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo mi vida es mejor que ayer y menos que mañana. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse en mi vida una palabra que es que yo voy de victoria en victoria. Y me gustó lo que dijo William. Muchas personas le atribuyen sus pecados a los pastores. Es que por ellos yo no puedo crecer. Pero si hacemos un censo, que nunca lo vamos a hacer, nosotros podemos dar cuenta que tal vez son 5-1. Son 5 que están creciendo y uno está ahí. Los 5 crecen porque quieren crecer y porque han permitido que el Espíritu esté ahí. Pero el que no crece es porque no quiere. Su vida la quiere seguir viviendo así. ¿Sí? Mire. Ahora bien, el 27, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién es lo expulsan. Bueno, eso ya les expliqué, vamos al 28. Dice, en cambio dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Aquí es el Señor donde está dando la clave. Si tú haces las cosas en el Espíritu, por el Espíritu, entonces el reino de Dios ha llegado a tu vida. Significa que solamente en el Espíritu tú vas a poder magnificar la obra de Dios. En las otras no, son vergüenza. Porque se deja mucho que desear. Y ya van a saber por qué. Mira, dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Yo decía, a ver, Señor, no entiendo esto. ¿Cómo es que o sea, solo por haber ido tú a liberar a un endemoniado, a sanarle, a hacerle ver y a que hable, o sea, ¿por qué te metiste tan profundo? ¿Por qué lo hiciste? Porque mucha gente quiere arreglar las cosas, ¿cómo? Superficialmente. Todo por arribita. Nunca quieres llegar profundo. Nunca quieres llegar a la raíz, ¿sí? Nunca quieres ser humillado, diciéndolo en otro modo. Siempre queremos pasar, ¿sí?, por desapercibidos. Siempre queremos hacer las cosas como para que nadie se dé cuenta, ¿sí? Y pensar que siempre estamos bien o que nuestra vida siempre está en victoria. Pero cuando nos sentimos confrontados, ¿qué es lo que pasa? El Señor tiene que llegar al fondo. Entonces eso es lo que Jesús empieza a hacer. ¿Y sabes lo que estaba diciendo aquí? Ayúdame también en Lucas 12, 21, 23.
perdón, el 23 nomás. Porque no es conmigo contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. El 21, perdón. No, el 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todo sus armas en que confiaba y reparte el botín. Miren, es el mismo versículo, pero yo lo tengo en ¿cómo se llama? Les tengo iguales porque, mire, dice, en el 29 dice, o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Me gusta el de Lucas, ¿sí? Que dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿De quién está hablando? ¿De quién cree que está hablando? ¿Ah? ¿De quién cree que está hablando? ¿De quién? Satanás. De Satanás. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, o sea, lo cuida, lo tiene bien camufladito. ¿Qué dice que está? Está en paz, dice. O sea, mientras tú arreglas tu camino, tu vida, tus problemas superficialmente, entonces siempre estás en paz. Estás en paz. Sí. Y dice, pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es? No, pues. Señor, Pues. Algo que confronte, que la verdad, el Espíritu Santo no es. Dice, pero viene otro más fuerte. ¿Quién es? Jesús. Es Jesucristo. Dice, y le vence. Dice, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Sí? Mira, dice, Satanás guarda su palacio, lo protege, por tanto se mantiene en paz. ¿Él necesita mantenerse en paz? No. ¿Quién necesita mantenerse en paz? Es aquella persona que está siendo sometida por alguna influencia del enemigo. Y digo por alguna influencia, porque no necesitas estar mudo, no necesitas estar ciego, no necesitas estar enajenado para estar bajo la influencia del enemigo. Simplemente necesita haber guardado algo del palacio para mantenerte en paz, para que tú permanezcas en paz. Pero dice el Señor que cuando Él viene, dice, viene alguien mucho más fuerte, 100 veces, 1000 veces, 1 millón de veces más fuertes que Satanás. Y dice que le vence. Le vence. Y mira, dice, y le quita todas sus armas. ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuáles crees? El aliento, mentira, el engaño, la mentira, la sabiduría, la aflicción, el dolor. Todas esas cosas las tenía guardadas en el palacio. ¿Sí? Pero dice que le vence y que le desarma, dice. Y reparte el botín. Mira, ¿qué es lo que te está diciendo hasta esta primera parte? No, eso lo va a decir al último. Mira, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es el versículo que a mí me impactó.
Dice, esta referencia, no el 23, sino la anterior. Esta referencia se hace no solo para explicar que la única forma en que nos son arrebatadas las cosas que Dios nos ha dado es cuando los lazos del pecado nos atan, sino que también se utiliza para darnos la estrategia de tomar lo que nos ha sido arrebatado, como los bienes materiales y espirituales, y para arrebatar lo que a Dios le pertenece. El 30, que dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. En Lucas dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Sí? En la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Sí? Mira lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que hay muchas personas, voy a leerlo. En esta aseveración es tenaz, ya que a veces tenemos la tendencia de llamar bueno a muchas cosas que a nuestro parecer son buenas. Pero Jesús enseña que todo, me equivoqué. Dice, esta aseveración es tenaz, ya que a veces tenemos la tendencia de llamar bueno a muchas cosas que a nuestro parecer son malas. Pero Jesús enseña que todo Él no está con Él, está en su contra. El que no sigue su guía por el Espíritu, entonces desaprovecha la oportunidad de recoger la cosecha de bendición que Jesús enseñó. Ha hecho aquí una bola, yo he hecho unas bolas ahí. Mire, lo que el Señor nos está diciendo aquí, mire, es que uno tiene que darse cuenta de algo, hermanos. Y aquí es donde a usted le va a caer un boom, creo, en usted. O ¿cómo saben decir? El Señor le va a dar un chilazo con guante blanco. Aquí es una cosa que es muy clara, hermanos. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Que conmigo no recoge. Desparrama. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Fácil. Facilito, hermano. Este no es el mensaje, pero es facilito. Sí. Toda persona, hermano, toda persona que no está caminando en la unción y en la presencia del Espíritu Santo, obviamente no está con Él. Y toda aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios y no se mueve bajo el Espíritu de Dios, aunque haga lo que haga, hermanos, aunque haga lo que haga, no recibe, todo lo desparrama. Esto puede ser económicamente, esto puede ser sentimentalmente, esto puede ser emocionalmente, esto puede ser en su hogar, en su familia, en su trabajo, en todo lo que usted puede tener para bendición. Y en todo lo que usted puede saber que es provecho para su vida y que va de victoria en victoria. De victoria en victoria el Señor dice, no quiero que estés solo, yo quiero que tengas a alguien. No quiero que seas pobre, quiero que seas rico. No quiero que seas ignorante, quiero que seas conocedor. No quiero que estés vacío, quiero que estés lleno de mi presencia. Pero ¿por qué? Si supuestamente estamos todos en la misma casa y comemos igual, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? No estamos recogiendo. Mire, dice, el Señor Jesús nos enseña en estos versículos que hay un conflicto entre Satanás y su reino. Hay un conflicto. ¿Cuántos sabíamos que hay un conflicto? Por eso dice que el cielo sufre
Violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Mire, dice, si bien Satanás es el hombre fuerte, Jesús es más fuerte que él. Y le arrebató lo que tenía. ¿Qué es lo primero que le arrebató? Las llaves de la Nuestras vidas. Él nos dio salvación, nos dio perdón, nos dio amor, nos dio sanidad, trajo restauración a nuestras familias y libertad a los esclavos de odio, rencor y amargura. ¿Sí está poniendo atención? ¿Qué es lo que Él arrebató? Arrebató la salvación, arrebató el perdón, arrebató el amor, la sanidad, trajo restauración a nuestras familias, libertad a los esclavos del odio, rencor, amargura y vicios. Las armas de Sí, si eso hizo con nosotros, porque nuestra condición sigue siendo igual. ¿No se ha preguntado usted eso? Por ahí vamos. Lo curioso de esta enseñanza es que dentro de este conflicto espiritual no hay neutralidad. No hay un punto medio donde uno pueda permanecer. ¿Sí entiende? Amén. No puedes ser neutral. En tu vida, o eres o no eres. ¿Sí? Jesús afirma que el que no trabaja con Él está trabajando en su contra. Si tú no trabajas con él, ¿con quién trabajas? Con el diablo. ¿Sí entiende? Amén. ¿Sí? No es suficiente estar cerca de Jesús. Anote eso. No alcanza. No es suficiente estar cerca de Jesús. Esa no es su seguridad ni su garantía. No alcanza. No le va a alcanzar. No es suficiente. Sino estar unido a Él y a su favor. Amén. ¿Qué es lo que va a tener garantía? Estar unido a Él y a su favor. Dije yo, no neutral. O sea, a su favor es todo. No lo que me conviene, sino todo. ¿Sí? Estar unido a Él y trabajar a su favor es tener una garantía de que usted podrá tener lo que Él peleó por usted. Pero si usted trabaja, o usted está unido a Él, pero trabaja a su favor, al propio, entonces significa que usted es neutral. Está siendo neutral. Porque está dándole un poquito para aquí y estoy dándole otro poquito para allá. Porque cuando necesito un poquito de acá, yo me apego un poquito a Él. Pero cuando quiero hacer algo un poquito de acá, entonces me voy para acá. ¿Sí? Entonces dice, no es, pues de no ser así, aquella persona estaría en su contra. De nada sirven los compromisos a medias. De nada sirven los compromisos a medias. Una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del Evangelio de Cristo. Una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque arreglé bien mi casa, porque estaba esperando que Dios venga y vino esta otra persona y me desordenó todo. Y cada vez que yo quiero esperar a alguien, siempre tengo que volver a arreglar. Eso es un estorbo para el crecimiento de las personas. Eso es un estorbo, porque siempre hay gente que está metiendo sus manos, que está metiendo sus argumentos, que está metiendo sus pensamientos, que está metiendo sus ideas. ¿Sí? Y eso hace que no crezca el reino de los cielos. Mire, es aquella persona que quiere recoger con el Señor, pero al mismo tiempo desparrama. El que no toma en serio la vida cristiana, en vez de ayudar, solo perjudica.
El que quiere quedar bien con Dios y con el diablo es una piedra de tropiezo. Tú no puedes querer quedar bien con Dios, pero justificar al diablo. Dice la palabra de Dios que el justificar al impío y el detractar al justo, las dos cosas igualitas vienen a ser abominación para Dios. Entonces, no porque tú quieres, o no porque tienes un sentimiento ahí que te haces mantequillita por ahí, y que te quieres resbalar por ahí, y tratas ay, es que se me va a ir de la iglesia, y trato de justificarle al impío, y trato de justificar a aquel que todo el tiempo está trabajando para el diablo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo miedo. O sea, o trabajas para Dios o trabajas para el diablo. Pero si trabajas para Dios, Dios nunca va a permitir que alguien te señale con el dedo. Pero si trabajas con el diablo, atente a las consecuencias. Nunca te van a hablar bonito. Dios te va a tener que exhortar y va a tener que destruir tus pensamientos y tus criterios y tus argumentos, y va a tener que hacerlo, porque si no, todo lo que Dios te está dando lo estás desparramando. Y el Señor dice que cuando Él venga, Él va a tomarnos en cuenta todo lo que hicimos, de todo lo que nos dio. Porque a muchos les dio 5, a otros les dio 3, a otros les dio 1. A cada uno el Señor vendrá a demandar. Ahora, el Señor utiliza al pueblo de Dios para entregarte los tesoros. ¿Y cuáles son los tesoros? $1,000. Ya, bueno, 1,000,000. 10,000. Esos son los tesoros. ¿Qué son los tesoros? La salvación. ¿Qué más? El ministerio. ¿Qué más? Me gustó lo que dijo Paul. Sí, son todas las cosas que usted está diciendo, pero me gustó lo de Paul. Creo que para mí el importante y principal tesoro que Dios me dio fue la salvación. Y si Dios todos los días te está entregando tesoros o armas para que tú guardes tu salvación, pero como no estás trabajando con Dios y estás trabajando en contra de Él, ¿qué estás haciendo con esos tesoros? Los estás desparramando. ¿Y qué está pasando entonces con tu salvación? Se está perdiendo. Es justo, hermanos, que cuando Dios te da las arras, te da las armas, te da los implementos, te da la forma de poder abrazar, proteger, defender la salvación, tú porque simplemente eres una persona tibia, que trabajas a tu conveniencia, que obras conforme a tu propio juicio, ¿tú crees que es justo, hermano, que todo lo que Dios te da por tu culpa se desparrame? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida espiritual? Créeme, hermano. Créeme que lo que te estoy diciendo es verdad. Tu cuerpo de nada aprovecha. Hoy puedes tener todos tus partes. Puedes caminar, puedes correr, puedes abrazar, puedes trabajar, puedes hablar, puedes mirar, puedes escuchar, puedes pensar, puedes sentir. O sea, tienes todas las atribuciones que Dios te ha dado para que seas una persona diseñada por Él. No te falta nada. Pero créeme, que todo lo que Dios te ha dado es para que tú preserves y cuides lo que está dentro. Porque aunque sea muy valioso todo lo que tienes fuera, créeme que mañana no te van a servir. Porque si te llega a pasar algo en tus piernas, estarás postrado en una cama, no puedes salir a jugar, a correr. Si te pasa algo
puedes trabajar, no puedes acariciar, no puedes abrazar. Si te falta la lengua, si te faltan los ojos, los oídos, dime de qué te ha servido tanta vanidad. ¿De qué te sirvió tanto? Si con esto, que eres completo, no has podido glorificar a Dios, ¿cómo podrás hacerlo cuando te falte algo en tu vida? Si así tú has sido mal agradecido, ¿cómo será cuando realmente te falte algo? No podrás hacerlo. Tienes mucho más fuerza para ser más mal agradecido. ¿Cuántos viven? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa palabra más bien puede morir. El que quiere quedar bien con Dios y con el diablo es una piedra de tropiezo. Anótela, hermano. Algún día le va a servir. Jesús nos advierte en este versículo, en Mateo 18, 6, 7. Ayúdeme, por favor. Mateo 18, 6, 7. Ajá. Un momentito, por favor. Léalo, por favor, así bien fuerte. 18, 6, 7. 18, 6, 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay. Mateo 18. Diga, ay. Ay, ay, ay. Dígalo. Ay. Dígalo. No veo que lo dicen todos. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. No veo que todos lo dicen, porque esto significa que no les ayudo. Dígalo. Quiero que me mire. A ver, míreme. No le digo todavía, le digo míreme. Y diga, ay. Mire, hermanos, no está hablando de los pastores que hacen tropezar a los pequeños. No.